y toda la historia de cómo esto en realidad, estas propuestas se, no sé cómo llamarlo, consensuaron y condensaron, ¿no? Por parte de el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario y el Banco Mundial a fines de los 80 y comienzo de los 90, y cómo eso se impuso en el Perú, ¿no? En buena parte, en realidad, por la propia situación del Perú y definitivamente por la propia dictadura de Fujimori, ¿no? Esto se impone, ¿no? Uno ve las leyes que dominan el Perú y todavía en la legislación laboral, ¿no? Lo que tenemos pues es el decreto 728, ¿no? No una ley, ¿no? El decreto 728, ¿no? Y hoy se discute en el Perú el tema de las AFPs, y las AFPs pues fueron igualmente impuestas por decreto por el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Este, Desde luego, claro, yo puedo hablar un poquito más de la lógica económica, ¿no? Que implica estos temas, ¿no? Libre mercado, fuerte predominio de la propiedad privada, mercados desregulados, lo cual permite mucho abuso contra los consumidores, desprotección del trabajo, ¿no? Cambio total en el tema de las relaciones laborales, hacia una, ¿no? Golpe total a los sindicatos, ¿no? Y destrucción de la fuerza, de las posibilidades de negociación colectiva en muchos sectores, ¿no? Entonces la economía es transformada y esto implica también un poder concentrado, un cambio también en los niveles de quienes concentran el capital, ¿no? Esto fue, en el Perú ha sido desarrollado por Francisco Durán, ¿no? Que compara los 12 apóstoles de Alan García con los nuevos 12 apóstoles que él analiza hace unos años, pero implica sí una fuerte concentración del capital, ¿no? Y en el Perú también un predominio reforzado, ¿no? Una prioridad reforzada del sector primario exportador, particularmente minero, pero también otros sectores como la agroexportación, ¿no? Ahora, esto implica efectivamente transformaciones en el Estado y la sociedad también, que son simultáneas, ¿no? De acuerdo a, digamos, diversos análisis que se han hecho a nivel internacional y nacional, ¿no? A nivel del Estado, bueno, hay un Estado pues reducido, ¿no? Capturado, tiene un poder capturado por los grandes lobbies, por las grandes empresas mineras, por los monopolios, por los grupos de poder, centralista, ineficiente, tolerante con la corrupción también, digamos, ¿no? La ideología del neoliberalismo en su momento nos dijo de que como el mercado iba a predominar, entonces la corrupción iba a desaparecer, ¿no? Pueden leer ahí artículos antiguos de Jaime Althaus al respecto, que habría que sacárselos en cara, porque la verdad hoy da risa, ¿no? Ese punto de vista. Pero eso es lo que ellos sustentaron, digamos, ¿no? Y eso es lo que todavía tratan de sustentar, ¿no? Como que el libre mercado resuelve los temas de corrupción, lo cual es totalmente falso, ¿no? Y para el tema político me parece que es muy importante entender los impactos que el neoliberalismo tiene sobre la sociedad, ¿no? Es también una forma de promover una actitud y un pensamiento en la sociedad en la cual, bajo esta lógica del emprendedurismo, yo creo que lo pondría entre comillas, ¿no? Porque se exagera, yo creo que la innovación económica, social, digamos, ¿no es cierto? El emprender como tal, emprender nuevas cosas no es necesariamente malo. Lo que pasa es que se ha planteado una ideología que exagera y exacerba el individualismo al punto que, por hacer plata, pareciera que todo se justifica, ¿no? Se justifica estafar a los consumidores, se justifica vender un producto que pueda hacer daño a la salud, se justifica engañar a la gente, se justifica cobrar precios exagerados, etcétera, ¿no? Se justifica, como lo vimos en la pandemia, ¿no? Cobrar por un balón de oxígeno, ¿no? O por una cama UCI cientos de miles de soles, aunque eso implique, pues, llevar a la quiebra y matar a personas, ¿no? Todo eso se justifica en alas de que el éxito individual, ¿no es cierto?, de un supuesto emprendedurismo es todo lo que vale, ¿no? Y esto ha llevado en realidad a una enorme desigualdad y pobreza, a una gran concentración del capital que tiene un poder reforzado, ¿no es cierto? Pero en realidad también a una destrucción social, a un debilitamiento sindical, a la informalidad,
a las dificultades de que hay algún tipo de gobierno. Y honestamente ha llegado también en el extremo, creo yo, refuerza las economías ilegales y delictivas, incluso, ¿no? En el extremo, la ideología de que todo lo que importa es tener éxito económico puede llegar pues incluso a justificar al que piensa como lo que se trata de tener éxito económico, bueno, puedo pues asaltar, matar, secuestrar, así como puedo pues, ¿no? Explotar oro con mercurio, aunque eso signifique un enorme daño ambiental y esté agravando la situación de la gente, ¿no? Afectando la salud de miles de personas. No importa, porque en esta ideología todo lo que importa es el éxito individual y el libre mercado, es todo lo que funcionará, ¿no? Este, Tal vez el extremo de este tipo de pensamiento lo hemos tenido ahora con Javier Milei, ¿no? Que no sé si visto, tiene una entrevista en la cual incluso dice, yo prefiero las mafias al Estado, ¿no? Porque las mafias tienen competencia, dice, ¿no? En una visión totalmente absurda. Pero la cuestión central aquí es que esto ha dominado, nuestro país se ha impuesto en el Perú y a lo largo de 30 años ha ido asentándose, reforzando, ampliando su poder y hoy creo ha llegado a extremos en los cuales pues amenaza nuestra vida colectiva, ¿no? Y por eso la idea de un proyecto político alternativo implica hacer frente a estas tremendas transformaciones y problemas que ha traído el neoliberalismo, implica tener una propuesta de renovación de nuestro país que frente a esas transformaciones del neoliberalismo tenemos que incluir no solamente una propuesta económica, que es como digamos el tema que a mí me, ¿no? Trabajo más profesionalmente, ¿no? Pero tener claro que aquí el tema económico, social y político, digamos, ¿no? Van de la mano. ¿No? Implica una transformación de las mentalidades, implica una transformación de nuestra actitud social como sociedad, implica una democracia renovada, una democratización profunda, ¿no? No podemos seguir con este régimen, implica efectivamente otra economía, ¿no? Una economía que efectivamente pues, genere empleo, bienestar, ¿no es cierto? Incluya a las mayorías en nuestro país, como veremos más adelante, ¿no? Esta parte es bien interesante, me parece, bueno, tal vez yo lo veo como economista porque en las discusiones, no sé si académicas o de especialistas, tiende a fragmentarse la mirada, ¿no? Algunos politólogos tienden a plantear de que el problema esencial es la reforma política y nada más que eso. Y entonces el tema es, bueno, las reglas de la elección y entonces si la bicameralía es buena o no, porque no, la institucionalidad política es la clave, sin prestar atención a la conexión entre las instituciones políticas y la sociedad, a mi juicio. No todos lo dicen así, pero algunos no tienen este sesgo. Y más grave aún entre los economistas, ¿no? Hay muchos economistas que consideran que el problema económico tiene que discutirse aparte y que si hoy tenemos un problema es porque la política ha afectado negativamente la economía, ¿no? Todo el mal comenzó recién desde que Keiko Fujimori quiso vacar a PPK y de ahí comenzó todo el problema, ¿no? La gran corrupción de Odebrecht y el hecho que Odebrecht, bueno, compró a, no sé, 5 presidentes y que era un esquema de acción política de grandes empresas y que el grupo Reñi Montero fue estrecho aliado de Odebrecht y que también son los dueños del comercio, ¿no es cierto? Y que ya reconocieron haber coimeado y que había un club de la corrupción donde prácticamente todas las grandes empresas constructoras estaban ahí juntas para estafar al Estado y que entonces este no es un tema menor, ¿no es cierto?, de detalle que puede analizarse fuera de la economía. Lamentablemente hay gente que piensa así y ve que el problema económico es como, pucha, la economía ha sido malograda por la política, sin darse cuenta que la estructura económica, ¿no es cierto? Y el pensamiento económico predominante neoliberal ha reforzado este individualismo extremo, la corrupción, la concentración del poder y los lobbies. En ese sentido, esta visión integral que se ha planteado por parte del grupo de programa del Nuevo Perú me parece particularmente valiosa, ¿no? Y en esta presentación que, como digo, prepararon los compañeros del programa, ponen por delante el tema del Estado y a mí me parece correcto. Me parece correcto tener el Estado como entrada y como punto esencial porque creo que la experiencia mundial y nacional muestra que sin un Estado
digamos, fortalecido, bien parado, eficiente, con mirada estratégica y conectado al Perú, realmente representativo del Perú, realmente dirigiendo al conjunto social y económico, no hay posibilidad, no solo no hay posibilidades de progreso y desarrollo, sino que en realidad lo que hay es deterioro, ¿no? Y el deterioro, digamos, económico, social y político de hoy tiene como elemento esencial el deterioro estatal, ¿no? Deterioro estatal que viene de estas características, ¿no? De ser un Estado, pues, con ciertos niveles de neocolonialismo, digamos, ¿no? Un Estado neoliberal donde se piensa que tiene que ser subsidiario, débil, al servicio del poder económico, ¿no? Un Estado pues corrupto, mafioso, con una democracia mercantilizada, un Estado burocrático, efectivamente, ¿no es cierto?, donde no hay unos sistemas administrativos adecuados, ¿no? Y un Estado totalmente centralista, ¿no? Y aquí creo que hay que tener claro, me parece a mí, añadiría que la reforma constitucional de facto, la nueva constitución de facto que ha implantado este Congreso fujimorista con sus reformas recientes, con un Senado centralista y oligárquico, a mi juicio, centralista y que va a terminar reforzando el poder oligárquico, tiende a agravar varias de estas características, ¿no? Creo que todavía no hemos discutido suficiente el hecho de que, bueno, ya se nos impuso prácticamente el que se va a elegir un Senado, que este Senado va a tener una buena parte elegida por distrito único nacional, que al elegirse por distrito único nacional, claramente lo que va a dominar, que fue en el pasado, son los candidatos de Lima, porque son los que tienen la fuerza de los votos y de presencia mediática para ser elegidos, y que ahí hay una fuerza centralista, pero también reaccionaria, de derecha, retrógrada, digamos, ¿no es cierto? Y que hoy le hemos visto claramente oligárquica en una serie de representantes en el Congreso que se está fortaleciendo. Y lo hacen, pues, evidentemente, exprofeso. No lo hacen por ninguna ignorancia de lo que están haciendo. Los que son, a mi juicio, unos traidores y tontos son los congresistas de Perú Libre y de la bancada magisterial que han estado votando a favor de este proyecto, quizás con la ilusión de que puedan ser elegidos, lo cual es absolutamente, diría, improbable, casi imposible, ¿no? Apostarían fácil, ¿no? En condiciones desventajosas, es decir, ¿no? Triple contra uno, que ninguno de los congresistas actuales de provincias va a ser elegido en el nuevo Senado. Digamos, me parece que es muy complicado que ninguno de estos que ha votado, sobre todo los que han votado a favor de estas reformas, van a ser elegidos. Y bueno, esto implica todas estas transformaciones esenciales, ¿no? O temas esenciales, ¿no? En cómo reconfigurar, ¿no? Fortalecer, dar nuevas orientaciones al Estado peruano, ¿no? Sectores productivos que no tienen planificación, hace falta vincularlos a los territorios, políticas energéticas de transporte y de infraestructura totalmente debilitadas, desarticuladas, tomadas por lobbies, ¿no? Una política social residual, muy bien planteado aquí, ¿no? Con esto lo hemos discutido bastante y hay un documento previo de Carlos Bardales sobre esto, ¿no? Creo que lo han visto con el Nuevo Perú, ¿no? Que lo dijo con Pedro Brito sobre los problemas de una política social que es como focalizada, tacaña, diría yo. Se asocia la lógica de la focalización con la lógica de que el Estado no gaste plata, ¿no? Y los neoliberales, la derecha, se indigna cuando, ¿no? Hay un pequeño porcentaje del dinero de un programa social que puede ir a alguien que no está en extrema pobreza, pero sí es vulnerable, mientras que cierran los ojos cuando el Tribunal Constitucional le perdona 12.000 millones de soles a las grandes empresas de impuestos. ¿No es cierto? Y cuando el señor Añaño, gracias a que Lourdes Flores es su abogada, con sus amigos en el Tribunal Constitucional, consigue 400 millones de soles de perdón. Eso no importa, ¿no? Eso no importa. Lo que importa es que nadie que esté en el borde vulnerable, ganando 2 soles más de la línea de pobreza, pueda tener un pequeño beneficio por parte del Estado, lo cual plantea una política social en el Perú ineficaz, y hoy, con la pobreza urbana que tenemos, absolutamente fuera de sitio, ¿no? Y desde luego esto implica una conexión con el tema de la seguridad ciudadana, ¿no?
que como sabemos, hoy pues está totalmente abocada en realidad, ¿no? Y tomada por los pleitos de grupos de mafiosos dentro del poder, en vez de atender las necesidades de la población, ¿no? Y por esto es que se plantea aquí el tema de algunas reformas esenciales a nivel del Estado, ¿no? Un tema esencial es la reforma del Estado, ¿no? Que tiene en realidad dos temas, si queremos, a su interior, digamos, ¿no es cierto? Y que puede vincularse con la reforma política y con la nueva constitución, ¿no? Hay una reforma del Estado, digamos, administrativa hacia adentro, de gobernanza, en las cuales hay que fortalecer las capacidades institucionales, ¿no? Un Estado que tenga poder para hacer cosas. Este, Recordaba el otro día, no sé, que, por ejemplo, cuando se intentó, ¿no? Se planteó la idea de la segunda reforma agraria. Uno de los grandes problemas que tiene cualquier propuesta de recuperación del agro y de apoyo a la pequeña agricultura familiar en el Perú es que las herramientas que tiene el Estado para hacer eso hoy son ridículamente insuficientes, ¿no? Las agencias agrarias y las direcciones agrarias son absolutamente débiles, ¿no? Y no tienen las capacidades para enfrentar los retos que se necesita un gran empuje agrícola que existe en el Perú. Hay que hacer un gran esfuerzo de construcción de capacidades institucionales. Pero eso va de la mano con la reforma tributaria, porque eso no se puede hacer sin plata. ¿Me explico? Hay que ser claros en esto, ¿no? Aquí nuevamente los neoliberales les encanta decir, bueno, ¿no? Los neoliberales que suelen decir que la plata lo es todo, cuando se trata del Estado, la plata no importa, ¿no? Cuando se trata del Estado, el Estado tiene que tener la menos plata posible porque todo el problema es de ineficiencia, no es de escasez de recursos, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Y requiere reformas en los sistemas de seguridad y justicia y requiere una reforma política, una nueva constitución, en el sentido de que una reforma de Estado implica una nueva conexión, ¿no? Una nueva relación del Estado con los ciudadanos, ¿no? Muchas veces, también desde propuestas neoliberales o simplistas, se plantea la reforma del Estado solamente como una reforma burocrático-administrativa, como una reforma del aparato, ¿no? Como una reforma para que los sistemas internos funcionen mejor y sean más eficientes, como en una lógica empresarial. Y no es así, porque el Estado no es una empresa cualquiera, ¿ok? El Estado es una representación de la sociedad y tiene que trabajar con la sociedad, ¿ok? No hay solución en el Perú a los problemas de seguridad, de pobreza, de desarrollo agrario, de desarrollo industrial, etcétera, si no es en un Estado que trabaje de la mano con la población, ¿no? Y aquí esta, este, diría vieja, pues no permanente premisa, ¿no? De la izquierda, de un Estado participativo, de abrirse a las organizaciones sociales, de un Estado que recoja y trabaje junto a la organización social, sigue siendo un elemento fundamental, me parece a mí, de solución a los problemas que podemos tener, que tenemos hoy en el Perú, ¿no? Y en el caso de la economía, espero, no sé si voy demasiado tiempo. Bueno, eh, simplemente, no sé si simplemente sabemos que la economía nacional está sumamente afectada, ¿no? Que la pobreza ha venido creciendo significativamente y ha crecido significativamente el año pasado, particularmente en las zonas urbanas. Me parece que esto es importante anotarlo, frente a los cuales no hay ninguna acción estatal prácticamente respecto a la pobreza urbana. Pero más allá de eso, la economía está debilitada, es altamente informal. El gran problema que tenemos es que hay mucha informalidad y subempleo. ¿Por qué? Porque simplemente no ha habido un desarrollo, si quieren, capitalista o si quieren nacional, que genere empleo para la enorme mayoría de peruanos, ¿no? Las empresas medianas y grandes en el Perú le dan empleo pues a un 15% de la población económicamente activa. La minería, luego de 30 años de desarrollo minero, de crecimiento minero, da empleo, la minería formal, a 1 de cada 100 peruanos. Hemos tenido un modelo que no genera empleo y entonces eso promueve la informalidad. ¿Por qué? Porque la gente tiene que subsistir, ¿no? Ante las enormes debilidades de la generación de empleo por parte del aparato productivo en el Perú, ¿no es cierto? Ante la desindustrialización,
¿no? Lo que sucede es que la gente, bueno, tiene que recurrir a sobrevivir, vendiendo cualquier cosa en la calle, ¿no? Intentando cualquier forma de sobrevivencia en su pequeño local, en su casa, ¿no? Y esto genera, desde luego, una precarización y una informalidad creciente, ¿no? Y genera además una enorme desigualdad en el Perú, ¿no? Que es lo que tenemos en los últimos años, ¿no? Entonces esto plantea una reforma en este tema, ¿no? Varios temas esenciales, ¿no? Destacaría aquí que hay muchos temas por hablar, entonces no voy a poder desarrollar todos aquí, porque no he querido hacer una presentación económica, sino más global, ¿no? El tema de reforma tributaria creo que lo hemos discutido bastante, yo por lo menos lo he planteado bastante, ustedes saben, lo hemos discutido bastante y creo que es un tema esencial. El Perú ahorita tiene una presión tributaria de 15% del Producto Bruto Interno, menos, ya está, ¿no? Está bajando menos y simplemente con ese nivel de ingreso del Estado es imposible ningún nivel de desarrollo, ¿no? El promedio de la OCDE más prácticamente el triple de eso, ¿no? Este, Creo que es interesante plantearse una fuerte regulación y fiscalización de los mercados, ¿no? Es claro que hay cantidad de abusos en mercados críticos, ¿no? Como el mercado de la salud, de los medicamentos, pero también en otros, pues, ¿no? Es como el Perú, es increíble, ¿no? O sea, estaba revisando los datos, ¿no? Una sola empresa tiene el 90% del mercado de cervezas hace 30 años y el Estado no ha hecho nada, absolutamente nada, no ha movido un dedo respecto al monopolio existente, ¿no? Que gana pues miles de millones, cientos de millones de soles y que es propiedad de una transnacional, ¿no? Tenemos que plantearnos la diversificación productiva, es decir, el desarrollo de sectores que no sean exclusivamente pues la minería que extrae cosas, sino que desarrollemos la industria y los servicios modernos y que planteemos una nueva producción aprovechando las grandes posibilidades tecnológicas que existen hoy en el mundo, ¿no? Y creo que es bien importante el planteo de una economía solidaria, del tema de la asociatividad y el cooperativismo, ¿no? Creo que la pequeña agricultura familiar y el tema de que un esfuerzo colectivo, ¿no? El mejorar la economía peruana y mejorar los ingresos de la enorme mayoría de familias del Perú pasa en buena parte porque multipliquen su productividad y sus capacidades económicas, pero en muchos casos solo hay posibilidades reales y sostenibles de eso si hay asociación, ¿no? Pensar en trabajar uno por uno con cada uno de los pequeños agricultores familiares, con cada uno de los taxistas, es inviable, ¿no? La idea de economía solidaria, de fortalecer esto, es un tema, me parece esencial, ¿no? Resalto estos temas, ustedes han visto que aquí hay varios otros temas, ¿no? El tema de los derechos laborales es un tema que siempre está, tenemos que levantar, es un tema en batalla. El tema de proteger la producción nacional frente a la competencia leal es un tema importantísimo, ¿no? La industria textil peruana se está yendo abajo, y con eso se pierden cientos de miles de empleos, en empleo en el Perú y todo el mundo, ¿no? Vemos que las grandes potencias defienden su producción nacional y nosotros no lo hacemos, por un prurito neoliberal, por una ideología absurda, ¿no es cierto?, por parte de quienes nos gobiernan, ¿no? Este, Finalmente, creo que ya voy terminando, creo que hemos avanzado un poquito, pero voy terminando con este último tema. Hay un tema de, digamos, desarrollo social, digamos, ¿no? Hay un Estado poco presente, ¿me explico? Hay un Estado ausente que implica este legado colonial una ausencia de derechos, ¿no? Entonces, el derecho a la salud, por ejemplo, es un derecho que en el Perú es un derecho, pues, en la enorme cantidad de casos inexistentes, ¿no? Hay quien ha querido vender la idea de que con el seguro integral de salud todos estamos asegurados, pero todo el que sabe la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y el problema real que tiene la gente que necesita una atención de salud, eso es muy conocido. Y las encuestas lo dicen, además, ¿ah? La última encuesta del INEI de pobreza del 2023 muestra, me parece que el dato es 35% de personas dicen que requerían una atención de salud y no la tenían. 35%. Se supone que este es un país exitoso de ingresos medios altos y tiene una desprotección en un tema tan básico como la salud, tan esencial como la salud,
que dicho de paso se vio pues tremendamente reflejado cuando en la pandemia, ¿no? El Perú tuvo 300.000 muertos. La mortalidad por el COVID-19 en el Perú fue el cuádruple que el promedio mundial. 225.000 peruanos, ¿no? Fallecieron, más de lo que hubiéramos tenido si hubiéramos tenido el promedio mundial. No digo que no hubiéramos tenido pandemia, la pandemia se hubiera golpeado, pero como el promedio mundial, 225.000 menos. ¿Ok? Esto está vinculado a un mercado laboral altamente vulnerable y entonces los esquemas de seguridad social, como las AFPs u otros vinculados al mercado laboral, no funcionan. Tenemos una situación de alta desigualdad, inequidad de género hacia la población LGBT, desigualdad en el acceso a los servicios, ¿no? Discriminación hacia pueblos originarios y culturas originarias y un serio problema social por los desastres y el cambio climático, que sabemos se viene cada vez más en el Perú, ¿no? Y particularmente, en realidad, creo que en la coyuntura podemos ver que hay la insuficiencia de los programas sociales y de la política social en el Perú se ha agravado, ¿no es cierto?, en los últimos años con el aumento de la pobreza urbana, ¿no? La lógica de una cierta mejora de los programas sociales que planteó el gobierno de Ollanta Humala en un pequeño, ¿no es cierto?, una pequeña mejora social fue una orientación que dejaba de lado a los pobres urbanos, ¿no? El programa Juntos, ¿no? Es un programa que fue como, ¿no? Uno de los programas estrella en los últimos, ¿no? Durante estos gobiernos, ¿no? De los más promovidos por los organismos internacionales y que deja fuera a la pobreza urbana. Y la verdad es que el Estado peruano no tiene prácticamente ningún programa para la pobreza urbana, donde hoy la situación se ha agravado seriamente. Pero lo que es claro es que aquí hay un problema más global, ¿no? Esta idea de programas sociales, dar un poco de plata por aquí, dar un poco de plata de alimentos por allá, digamos, son pues pequeñas curitas, ¿no? Las pequeñas curitas o los pequeños programas no están mal, pero no son una alternativa de fondo, ¿no? Y entonces aquí está planteado en la propuesta del programa, y creo que termino con esto, este, esta idea de una ciudadanía social, ¿no? Que es importante porque creo que plantea este tema de que lo social no es una cosa separada de la democracia, es un tema de derechos, y entonces es un tema esencial del pacto social, ¿no es cierto? Que debe tener el Estado con la ciudadanía y que es esencial para que el propio Estado funcione, ¿no? Implica, aquí solo pongo estas cosas, un país pluricultural y multiétnico, para ser más claro, sin discriminaciones, ¿no? Con igualdad, sin discriminaciones de ningún tipo, ¿no? Con derechos sociales, culturales, económicos universales, ¿no? Y entonces donde hay un sistema público de salud con acceso gratuito, donde hay un sistema educativo activo público, gratuito y de calidad en todos sus niveles, con protección social. Esto implica un gran esfuerzo que implica, va de la mano con la reforma tributaria, porque hay que ser claro que esto requiere plata, ¿ok? Pero es, para mi juicio, una parte esencial del nuevo pacto social que tenemos, ¿no? Un Estado que recauda ingresos, que le cobra más impuestos a quienes concentran la riqueza, que pide una colaboración también económica al conjunto de la sociedad, pero también que con esa sociedad y en colaboración con las organizaciones sociales asegura educación, salud, protección social, ¿no? Servicios de cuidado al conjunto de la sociedad, ¿no? Esta es como una gran transformación, digamos, ¿no? Que requiere el Perú, que es, digamos, no es algo que ponga en juicio el capitalismo, en realidad que diríamos que los capitalismos modernos hace 40 o 50 años ya lo resolvieron, solo que nuestro país es un país neocolonial con alta discriminación y desigualdad que no ha resuelto problemas básicos, digamos, que ni siquiera son de una orientación anticapitalista, ¿no? Y bueno, esto incluye desde luego nuevas lógicas para proteger nuestra soberanía y proteger nuestros bienes comunes y trabajar con los territorios el tema de la seguridad ciudadana. Bueno, creo que me he pasado el tiempo, disculpen ustedes un poco, como les digo, esto es básicamente las orientaciones que recojo de lo que ha trabajado el grupo de programa, ¿no? Y bueno, me he permitido, ¿no? Gracias a la invitación aquí presentar
las ideas que tengo al respecto. Gracias. Y seguimos aquí en el trabajo. Gracias, compañero Pedro. Interesante la exposición. Da pie a un debate realmente amplio de cada uno de los temas. Quisiéramos tener mucho más tiempo y no es posible, esto hay que trabajarlo, inclusive se abre a un abanico de muchas exposiciones más, ¿no? Vamos a continuar con la exposición, con este foro, y enseguida el compañero Edilberto va a hacer la presentación de nuestros panelistas, que van a tener 12 minutos, perdón, de participación cada uno. Adelante, compañero Edilberto. Muy buenas tardes, amigos, compañeros del partido. Muy buenas tardes, Pedro. Felicitaciones por la brillante exposición, como siempre didáctico y solvente. Vamos a presentar a dos profesionales del partido, invitados para esta vez, para ser de panelistas, profesionales distinguidos, comprometidos con la vida política y la vida social. En principio tenemos a la magíster Patricia Siriani Espejo, historiadora de arte, ha gestionado muestras internacionales en París y Barcelona. Es curadora de exposiciones de arte y arquitectura y museografía. Docente universitaria, profesora de la UNI, Facultad de Arquitectura. Miembro de ICOMOS Perú, desde donde coordina el patrimonio del siglo XX. Ha publicado Lima la Sublime y Apuntes para una ciudad caníbal. Es un resumen apretado realmente de un largo de la compañera magíster Patricia Siriani. El segundo panelista a quien hemos invitado es el ingeniero Hugo Cáceres. Él es ingeniero mecánico colegiado con militancia política desde la juventud y con recorrido profesional. 15 años en el sector minero, 12 años en organismo regulador, 4 años en Electroperú. Trabaja en temas de minería y energía. Es consultor profesional. Son los dos panelistas y es bueno recordar a los invitados a esta reunión. Los panelistas tienen sus minutos, sus 10 minutos cada uno, y después se va a abrir, como indicará la compañera Janet, la tribuna libre, donde harán preguntas, todos participarán con las preguntas y los tiempos serán regulados por ella de acuerdo a los solicitudes. Entonces, con esto damos paso a la segunda parte. ¿Se va a venir en carro o se va a venir en avión? Con la intervención de los dos panelistas a quienes hemos presentado. Hemos tenido el gusto de presentar, entonces doy el paso a la compañera Janet para que conduzca la reunión. Muchas gracias, Janet. Sí, gracias, compañeros. Sí, son 12 minutos, un pequeño errorcito ahí. 12 minutos cada uno, luego vamos al rol de preguntas para luego nuestro compañero Pedro dé las respuestas. Entonces, le damos la bienvenida a la compañera Patricia. Tiene el uso de la palabra, compañera. Hola, gracias. Sí, pues gracias por invitarme. Yo estoy de acuerdo con el diagnóstico general. Absolutamente, el neoliberalismo ha generado un sistema de relaciones sociales basado sobre la corrupción. Solo el margen de plusvalía, es decir, la coima, básicamente determina en muchos casos, ¿no? La motivación de la gente, que se ha desvinculado completamente del sentido de la empresa, el trabajo, de la familia y cualquier entorno afectivo. Solo prima el interés financiero, y es que no adaptarse a esta pendejada en realidad es el que pierde, ¿no? El que no se adapta. Él es excluido, discriminado, y ahí los indígenas de la Amazonía, los sindicatos en regiones como Puno, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, son justamente los que nos muestran, me parece, lo que debería ser más bien nuestro modelo, es decir, un modelo fundado sobre el reconocimiento de unos pocos en agrupados y en conocimiento de lo que pueden hacer. Me parece que la orientación de este documento debería ser hacia el ciudadano que está con poco dinero, que está siendo alienado
y que piensa ser de clase media alta y no sabe cómo pagar los costos. Gracias. Y más bien nuestro objetivo debería de ser orientarnos hacia el que piensa en lo que le venden el cuento, es que el cuco es el que justamente pide por justicia social y que no hay justicia posible si no es a la escala 1, ¿no? Pero ahí me parece que hay ciertos errores, digamos, en la formulación, digamos, del documento. Por ejemplo, cuando se habla de indígena, al inicio, cuando todos no somos, o sea, no somos todos indígenas, ¿no? La cuestión del indígena no es necesariamente porque uno vive en Ayacucho, Huancavelica, que es indígena. Me parece que hay una confusión ahí entre vivir en una forma precapitalista y estar separado, digamos, de la manera de ver desde Lima. Me parece que hay que reforzar más bien lo plurinacional, no desde Lima, sino desde las otras regiones. Y ahí me parece que el discurso es un poco demasiado pensado desde Lima. Después, la economía de exportación extractivista fomenta efectivamente la precariedad social, laboral y política, impide el desarrollo, lo cual obliga a todos a volcarse en el autoempleo, la autoexplotación que se llama informal. Me gusta más cuando el documento pone en cuestión el término de informal que de aceptar el término como si fuese la realidad. Tengo mucho problema con ese término porque me parece que es una manera despectiva de desconsiderar la innovación, el invento, el recurseo en términos más callejero, pero fundamentalmente la disposición de mucha gente en sacarse el ancho para sacar no solo ellos mismos, porque no solo es individualista, es toda una familia y a veces todo un barrio. Entonces, la verdad que no me gustaría que vayamos fomentando más división hacia este sector. No es que las desigualdades limiten, página 1 lo pone en el documento, limiten el crecimiento económico al obstaculizar el impulso de la innovación y la productividad. Hay mucha innovación y también productividad en los comercios ambulantes de todo tipo. No hay que confundir innovación con industrialización. Que de hecho hay que apostar por la industrialización, totalmente de acuerdo, pero no quedarnos en letras así vagas, sino claramente decir qué hacemos con el agro. ¿Pueden cortar los micros? Gracias. Entonces, la industrialización, para lograrla, hay que explicar claramente cómo hacer. No basta con declaraciones de intenciones, que me parece que es un poco el caso todavía, porque no hay que confundir la productividad con el modelo occidental que ha demostrado su fracaso, especialmente con la depredación de la naturaleza. Entonces, lo que todavía acá tenemos es que no usamos OGM, al contrario de nuestros vecinos de la región latinoamericana, y todavía tenemos una excelente agricultura. Pero ¿hasta cuándo? Esto depende de nosotros. Ni Fujimori ha atacado esto. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas que tenemos que salvaguardar urgentemente, y el término segunda reforma agraria, que solo mencionaste una vez, Pedro, y me pareció, o sea, es el centro. Si hemos votado por Pedro Castillo, es también por haber tenido el coraje en su plan de gobierno de mencionarlo. La palabra clave que asusta a la gente que todavía le odia a Velasco, hay que usarla. Entonces yo creo que hay que ser mucho más fuertes, porque es lo que ha animado, me parece, a las regiones a subirse al coche de Castillo sin que todos lo conocieran, ¿no? Después, es mucho más productivo, por ejemplo, la ingestión de emoliente que la de Coca-Cola a nivel peruano.
Se fabrica con peruanos que se autoemplean y que hacen beneficiar a toda su familia, eviten enfermedades en vez de provocarlas, o sea, cosas así básicas que deberíamos de estar promocionando. Es decir, favorecer el conocimiento y la valoración de de los productos nacionales y sobre todo de la forma en que se crean. A la pequeña empresa no tenemos que demonizarla, sino más bien tenemos que favorecer digamos, la integración y que todos entendamos por qué es mejor ir a un ambulante que te vende el ceviche que a ir a Rafael Osterning o Tanta, que se hace las cosas en cadena. Hay que hacer entender que la idea de la pequeña escala es lo que resiste todavía y que hace que el Perú todavía se puede sobrevivir, a pesar que, como bien dicen, más de 65% de la población está en pobreza o vulnerabilidad de la pobreza. Estas cifras me parece crucial y hay que partir de ahí. O sea, hemos retrocedido y sobre todo estamos a un nivel alarmante. Lo cual no se entiende porque página 1 hablan de 16% de pobreza en 2021 y página 3 pasan a 27,5% pobreza en 2022. Cositas ahí. Después, el enfoque intercultural para todos es absolutamente indispensable, pero no se explica cómo se va a incorporar, cito, la participación política y autodeterminación de los pueblos al sistema nuevo económico. Se les va a otorgar, devolver el título de sus tierras, ¿no? La propiedad de sus tierras a los indígenas de Amazonía y a la gente que han sido expropiados, o se va a cobrar directamente el canon minero, por ejemplo. ¿Cómo vamos a limitar ¿Cómo vamos a hacer que por fin haya una carretera entre Talara y Lobitos por toda la plata que se lleva por el petróleo? Nunca la han tenido en 25 años o 30 que no lo han parado de pedir. Son cosas muy concretas que hay que decir. El derecho al agua es crucial. O sea, estamos a punto de privatizar a Sedapal. Esto es mucho más grave, me parece aún, que otros temas tratados. O sea, habría que un poco enfocar también sobre la... Y obviamente que hay que luchar contra la discriminación y la violencia de género, pero pretender erradicarla me parece absurdo y es una mala palabra también porque evita enfrentar su carácter endémico. Es endémico a la corrupción neoliberal, porque esta genera una industria de verdugos y victimarios. La defensa de las víctimas no se soluciona y no se va a solucionar digamos, enfocarnos en ellas, digamos, en estas víctimas. Hay que entender por qué hay victimarios. Hay que entender que es toda una cadena de explotación y de violencia y que está fomentada por medios amarillistas. Por lo tanto, ahí mi pregunta es, ¿qué plan para los medios? Porque no veo nada y tenemos TV Perú, Radio Nacional y bastante posibilidades con el peruano también de hacer mejor periodismo, por no decir hacer periodismo a secas, ¿no? ¿Qué historia se recoge de la reforma agraria y los diferentes movimientos populares? Yo creo que tenemos que dar también una orientación. Tenemos muchas maneras de ver lo que ha pasado y me parece que hay que hacer un diagnóstico de lo que ha pasado en 2021, porque Pedro Franque estuviste en el gobierno, y Héctor Béjar también, y hay que explicar qué es lo que ha fallido, qué es lo que se ha querido hacer, no se ha podido hacer, para entender desde dónde partimos ahora que volvemos a lanzar la máquina de nuevo, ¿no? No basta hacer un diagnóstico, hacía falta medidas claras que parten de la experiencia mala del 2021. Esto es lo que quería decirles. Gracias, compañera Patricia. Enseguida tiene el uso de la palabra el compañero Hugo Cáceres. Adelante, compañero. No está prendido, está prendido. Está prendido. Y ahora sí no, recién ahorita. ¿Aló? Bueno, ¿escuchan? Buenos días con todos. Se te escucha, Hugo, se te escucha. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecerle a
Organización de Profesionales de Nuevo Perú, por permitirme participar en este evento, y que el programa de Nuevo Perú indudablemente se ha organizado en algo más de 7 grupos que vienen trabajando diferentes temas, alrededor de 150 profesionales de diferentes especialidades. A diferencia de los grupos llamados de ultraizquierda o derecha, donde es un solo caudillo el que maneja todo el programa y todas las propuestas, Nuevo Perú está dando el ejemplo al país de construir un programa con la participación de sus bases. Eso es una cosa que tiene que el país resaltar, y que un programa de cambio del país, un cambio que necesita la población, no se hace a espaldas del pueblo, sino con la participación de la población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no voy a repetir lo que ya Pedro Franqui, como ex ministro de Economía, ha señalado con justísima razón algunos temas que son importantes y que tiene que ver justamente con el ataque frontal contra el neoliberalismo, que como parte de la globalización viene golpeando a la economía del país. Por el tiempo que se ha señalado, voy a poner algunos tips en PowerPoint para ir explicando a cada uno de ustedes cuál es mi propuesta referente al, al, al proyecto país al 2050, pero que tiene que ver necesariamente con el que ofrecemos al país en el 2026. Hay que ver una forma de amarrar, de engarzar, de atar un proyecto al 2026 que está a la vuelta de la esquina con el proyecto al 2050. O sea, no una cosa está amarrada a la otra, no están separadas. Y en esa perspectiva voy a explicar algunos temas que me parecen importantes poder dejar en el auditorio estos temas. No te he dado. Necesito acceso al... ¿Aló? ¿Aló? Necesito acceso para poder aceptar. Sí, no, tiene que dar Tu acceso. audio, Janet. Janet, tu audio. Sí, enseguida voy a ponerle como coanfitrión para que pueda acceder. La propuesta contra Ya, el neoliberalismo tenemos que hacerlo a nivel de propuestas concretas. Esta es. Sí, está bien. A ver, ¿cómo entender la lucha contra el modelo actual? Lo vemos como a nivel de unas propuestas concretas, analizando nuestra realidad concreta. A partir de ahí, poder elaborar algunas propuestas que me parecen importantes sobre algunos puntos concretos, pero que nos van a permitir tener una visión global de cómo se está aplicando en el país este modelo. Veamos en primer lugar lo siguiente. Fíjense, el actual presupuesto del país es de 200, el de año 2023 es 214.750 millones de soles. El año 2024 está por los 240.000. Pero ¿qué es lo que pasa con este presupuesto? El 25% de este presupuesto se van a las regiones. Solo reciben el 20%. 25 regiones solamente reciben el 20% del presupuesto. 1.890 distritos a nivel nacional y 196 provincias reciben solamente el 14%. O sea, cuando nos referimos a los gobiernos locales, reciben 29.797 millones. Pero solamente un ministerio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el presupuesto para este año es de 12.500 millones de soles. O sea, un solo ministerio tiene la mitad de lo que se reparte a todos los distritos y regiones del país. Por eso decimos que este es un presupuesto totalmente antidemocrático,
absolutamente centralista y es parte de un modelo que hay que modificar. O sea, no es posible satisfacer las necesidades de la población con presupuestos absolutamente reducidos. Esa es una primera propuesta que tiene que ver con el 2026 y también al 2050, porque un presupuesto de este tipo no se puede cambiar de un día para otro. Ahora, este mismo presupuesto, ya tenemos una idea de cómo se está manejando el presupuesto, totalmente centralista, manejado por el gobierno central, en este caso por la presidenta Rolex, ¿no? Y anteriormente lo manejó el presidente Castillo, y todos los presidentes desde 1990 hasta la fecha, el mismo modelo. No hay ni más ni menos. O sea, no han hecho un solo cambio de esta forma del presupuesto del país. Este presupuesto, que empezó a aplicarse desde 1990, es el mismo que se está aplicando. O sea, ninguno, y acá de repente hay algunos castillistas, ninguno de esos presupuestos han sido hechos ha habido un solo cambio. Fíjese, hace poco, antes que falleciera nuestro amigo Gonzalo Guerra García, él era miembro del directorio del Banco Central de Reserva. Entonces, en la posición, él se explicó una anécdota, que cuando estaban discutiendo el presupuesto nacional, a este presupuesto, en ese momento él explicaba que, Richard West le explicaba de que en el sótano del Banco Central de Reserva, el Fondo Monetario Internacional tenía una oficina y que de esta oficina estaban monitoreando los programas de reajuste estructural y todas las medidas económicas que estaban recomendadas por el llamado consenso de Washington que Pedro ha explicado anteriormente. Así se maneja este presupuesto. Ninguno de estos gobiernos, ni el de Castillo, menos el de la presidenta Rolex, han hecho un solo cambio. Pero si eso pasa con los distritos a nivel nacional, fijémonos qué está pasando en Lima, ¿no? Porque gran parte del auditorio está en Lima. Fíjese, el presupuesto institucional de apertura es de 1.437 millones de soles. ¿Qué significa esto? Significa que es el 0.84% del presupuesto nacional, menos del 1%. Y siendo el PBI de 240.000 millones de dólares anuales, ¿no? Del año 2023, el año 2024 ha subido 270.000 millones de dólares. El presupuesto del PBI de Lima es de 0.21%. Independientemente del mediocre alcalde que tenemos en Lima ahora, estos porcentajes son sumamente limitados para poder manejar la principal capital del Perú. Pero Lima no es solamente importante por los 11 millones de habitantes que tiene. Concentra el 40% del PBI nacional, el 60% de la industria nacional. Es más importante que Uruguay, que Panamá, que Ecuador, de Puerto Rico y de que algunas ciudades de Latinoamérica. Entonces, una ciudad, una región, porque en el caso de Lima, hay región Lima provincias y Lima, las 42 distritos y la provincia de Lima, la región Lima. Entonces, ¿cómo es posible manejar un presupuesto de una ciudad de este tipo con solamente casi 1.500 millones de soles? Entonces, eso es lo que ha pasado, de que este alcalde mediocre que le ha puesto un monumento a Castañeda el día de ayer, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho? En vez de pedir aumento del presupuesto de Lima para poder comprar motos, hacer monumentos para Castañeda, etcétera, etcétera, ¿qué cosa ha hecho? Ha pedido un aval del gobierno y se ha endeudado al municipio por 4.000 millones de soles. Préstamo que lo va a pagar los siguientes gestiones municipales. Eso es en esa forma que se sigue manejando. Ese tipo de propuestas tiene que ser modificado. No es posible desarrollar una ciudad tan importante solamente con un presupuesto tan reducido como el 0.84% del presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque existe un Estado
totalmente centralista, ¿no? Si eso pasa en Lima, imagínense qué es lo que está pasando con las demás regiones del país, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de Lima, ¿no? El proyecto del metro, la línea 2, el año 2014 fue contratado por 4.500 millones de dólares. Y era por 5 años. Ya ha pasado 9 años, ¿no? Se ha gastado 7.500 millones de dólares y dicen teóricamente, si no hay más trabas por la Municipalidad de Lima, que se va a terminar el 2028. Entonces, eso lo maneja directamente el Ministerio de Transportes. Acaba de anunciarse y se ha aprobado la licitación de gobierno a gobierno para la construcción del anillo vial por 3.500 millones de dólares acá en Lima. Pero eso seguramente va a costar el doble, 7.500. ¿Quién lo maneja esto? El Ministerio de Transportes. O sea, existe un totalmente centralismo. Si nosotros queremos luchar contra el modelo económico neoliberal, tenemos que modificar esta forma de manejo económico en el país. ¿Qué significa esto? Dice, una economía excesivamente centralista que concentra en el gobierno todo el poder económico y político en desmedro de todas las regiones es antidemocrático. Debe ser modificado a través de un nuevo proyecto de regionalización y descentralización. Acabamos de presentar una propuesta sobre la región Lima y proyecto de Lima y estamos presentando dentro de poco un proyecto de regionalización. O sea, y eso tiene que ver con el tipo de la descentralización económica del país. O sea, eso tiene que hacerse al 2026 y consolidado a 2050. O sea, no podemos totalmente seguir con un sistema totalmente centralista como es hasta ahora. Es un modelo, dice, que obedece al esquema neoliberal impuesto desde la Constitución del 93. Reglas que deben ser cambiadas, si no, seguiremos en lo mismo. Este esquema genera corrupción en todos los niveles. ¿Por qué decimos corrupción? Porque con los distritos de todo el Perú y las regiones de todo el Perú a tener tan magros presupuestos, ¿qué es lo que hacen? Vienen a buscar al parlamentario plancha camisa, al parlamentario lavapiés, al niño, al parlamentario niño, etcétera, etcétera, para que con ellos vayan al ministro de Economía, al ministro de Energía y Minas, y le diga, oye, compadre, no seas malo, aprueba tu proyecto. Ah, ya toma tu proyecto para que no molestes y ahí le cae en su comisión. Así se está manejando. La corrupción está a ese nivel y con el actual Congreso, indudablemente ese tipo de manejo se ha agudizado, ha empeorado cada vez más. Así no se mejora el país. Ahora, hay un tema que me parece importante y que ya lo había señalado, Pedro, pero que es necesario remarcarlo. Fíjense, actualmente la economía nacional no existe empresariado nacional. Ya Mariátegui en 1929 decía, ideología y política, de que lamentablemente las empresas extranjeras han penetrado tanto en la economía de nuestro país que han limitado por completo el desarrollo de una industria propia nacional. Y bueno, eso es lo que pasaba en 1929. Hoy día, en 2024, es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Toda la economía nuestra está manejada por oligopolios y monopolios. Oligopolios son 2 o 3 empresas que controlan el mercado. Y monopolio es una sola empresa. No existe sistema de regulación. El único sistema de regulación que existe, la ley antimonopolio y antioligopolio del sector, es en el sector eléctrico. Y tampoco se está cumpliendo. Porque Indecopi indudablemente no conoce los temas eléctricos y obedece a otro tipo de intereses, porque se vienen aprobando concentraciones en el mercado eléctrico y no se respeta. Fíjense, en el caso de Aricor, hay el 90% del negocio de la carne y el trigo de alimentos lo maneja un solo grupo, el grupo Romero, el dueño de Alicor, tienen esto. El caso de Interbank, 92% del negocio de farmacias y laboratorios. ¿No? El caso de Gloria y Nestlé es un oligopolio, 100% del duopolio del negocio de la leche tienen el 100%. En el caso de la telefonía, el 90%, Claro y Movistar, 90% del mercado. En el caso de la transmisión eléctrica, es peor, el más grave.
ISA, una empresa estatal colombiana, tiene el 85% del sistema de transmisión eléctrica de todo el país. Esa es la realidad que está pasando ahorita. En el caso de la distribución eléctrica, hay dos empresas chinas. Three Gorges, que compró Luz del Sur en $3.590 millones, y la Southern Power, que acaba de comprar hace una semana lo que era Enel, o sea, era del norte. Y juntos son el 60% del mercado de distribución eléctrica nacional. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, el tema es de que en el caso de la minería, bueno, hay un tema que me interesa poderlo señalar, porque hay 4 o 5 empresas, es un oligopolio grande, manejan el 80% del mercado minero, de los cuales casi el mismo porcentaje es el caso del cobre. Fíjense, yo trabajé 15 años en el caso del Centromin y fui miembro del directorio en representación de los trabajadores y presidente de la comunidad minera en esos tiempos. Y el costo de producción de una libra de cobre era 90 centavos de dólar. Hoy día ya va a cumplir un año que se ha puesto en operación la mina Quellaveco en Moquegua. Entonces, esta empresa es la más grande minera del país, más grande que MMG La Bambas, más grande de Chinalco, era más grande del país. Pero es una mina totalmente automatizada. Sería interesante que se pueda pedir una visita para que conozcan esto. Es tan automatizada que los camiones Letra, que cargan 180 a 200 toneladas por camión Letra, no llevan chofer. Es totalmente automatizado el viaje de estos camiones. Todo el sistema de transporte hasta el puerto de embarque del concentrado es en barco. Y ahorita, perdón, es en fajas. Entonces, ¿cuál es el costo? Yo en otra entrega que he hecho en la revista Mauta, he comparado los precios y el costo de producción de una libra de cobre en Quellaveco está en 40 centavos de dólar la libra. Pero ¿qué está pasando? Está pasando de que el día de hoy, ¿no?, ha pasado la libra de cobre en $5. $5. Entonces, fíjense ustedes la inmensa cantidad de dinero que están ganando estas empresas multinacionales extranjeras. En el caso de me hace recordar una experiencia pasada de Pedro, cuando a estas empresas que ganan tanta plata le quiso poner un impuesto a las sobreganancias. Entonces, inmediatamente por vía fax lo sacaron del ministerio, del ministro de Energía, de Economía. Pero yo vi a esto. Nuestra agricultura tuvo la necesidad de poder tener acceso a fertilizantes y a fungicidas. La guerra en Ucrania limitó esta compra. Pero, ¿cuál es el principal producto para producir fungicidas? Es el cobre, el oxicloruro de cobre. Sin embargo, todo el concentrado que produce el país al extranjero se va en barcos en concentrado. Nada se transforma en el país. Nuestros agricultores, para poder combatir la roya del cafeto, la gusonera de la papa, etcétera, tienen que importar oxicloruro de cobre a través de empresas comercializadoras. Eso no tiene que cambiar. No solamente al 2050, sino al 2026, porque la agricultura que genera tanto trabajo y tanto recurso al país no puede continuar como está ahora. Ahora quiero hacer un pequeño... Para terminar, sí. Bueno, Sí. vamos a avanzar un poco más ya, no para no tener tanto rollo. Ya. Bien. Ahora, todo este efecto monopólico, permíteme ahí, mi especialidad justamente es la electricidad. Trabajo en un organismo regulador, trabajaba hasta hace poco. Fíjense, esta es una encuesta que hace anualmente la Comisión Interamericana de Energía Eléctrica a nivel latinoamericano. Si ustedes se dan cuenta, el Perú tiene $222 megavatio hora.
es la más cara de Latinoamérica. ¿Cómo es posible? O sea, nosotros los usuarios pagamos energía eléctrica cara. La industria del calzado, la industria textil, mecánica, tienen esta energía sumamente cara. ¿Cómo pueden competir con empresas extranjeras? Eso no es posible. Es más grave, ¿por qué? Porque el 57% de la generación eléctrica en el país es a base de gas. Y ese gas lo compran las generadoras a un precio sumamente bajo, a $1 en Boca de Pozo y puesto en Chilca a $1.80, el millón de BTU. Entonces, tenemos que cambiarlo poco a poco. ¿Y por qué es así? Porque en el caso de la electricidad hay por lo menos entre 9 a 12 subsidios cruzados que los pagamos nosotros en las tarifas eléctricas. Y solamente voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Hay en Hilo y en Arequipa, hay lo que se llama el nodo energético. Centrales térmicas por 1.500 megavatios para generar energía para poner al sistema. Pero como no hay gas, tenemos que pagarle, porque es reserva fría, hay que pagarle $100 millones anuales. Ojalá que esta exposición lo esté escuchando gente del gobierno para que vean lo que está pasando. 100 millones cargados ¿a quién? A nosotros los usuarios. Pagamos la cantidad. De ese tipo de usuarios, ese tipo de problemas es lo que está generando un alto costo en las tarifas. Y ese tipo de propuestas tienen que ser cambiadas el 2026 y también el 2050, porque no se puede hacer de golpe. Y finalmente, veía este tema del caso de Petroperú, ¿no? Como sabemos, Petroperú tiene una producción anual, el país produce actualmente 40.000 barriles de petróleo, 40.000 barriles de petróleo diario. Esa es su producción anual del Perú. Pero consumimos, la máxima demanda es de 240.000. O sea, a este ritmo, con este tipo de reservas, solamente tenemos reservas para 20 años. Ahí la refinería de Talara tendrá que importar el 100% de la producción del extranjero a precios internacionales si es que no se descubren más reservas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque toda esa generación de hidrocarburos, esa importación de petróleo, que significa un egreso anual del país de $12.000 millones, ¿a dónde se va? A 3 millones de vehículos, ómnibus, camiones, autos, que contaminan el medio ambiente, generan accidentes y una cantidad enorme de fallecidos anualmente. Este tipo de propuesta tiene que ser modificada. Al 2026, correcto, al 2050, porque la única forma de cambiar esa matriz energética, la demanda energética en el país, es a través de un sistema nacional de ferrocarriles, que no se hace. A pesar de que por lo menos hay entre 10 a 12 proyectos congelados en proinversión y en el MTC. El último de ellos, para no cerrar, ahorita me cortan el último de ellos fue hace 3 años. El Ministerio de Transporte convocó una licitación entre Ica y Lima por $5.200 millones para traer el ferrocarril de Ica a Lima. Proyecto ganado por una empresa china. Cuando está próximo a firmar el contrato, anulan la licitación. Y eso no puede ser. Ahora, ¿a qué se debe eso? Otro ejemplo. Han hecho el proyecto para hacer el ferrocarril de Marcona a Grau. Indudablemente están ahí haciendo negocio con MMG, ¿no? ¿Por qué monto lo presupuestaron? Por $9.200 millones. Ahora, el ferrocarril transoceánico que está haciendo en este momento una empresa china entre Sao Paulo, Argentina, el norte de Paraguay, tres salidas a 3 puertos chilenos, está en los $6.500 millones. Entonces yo le dije públicamente, ¿cómo es posible que un tren transoceánico esté costando 6.500 y un proyecto de ferrocarril de Marcona a Grau, que está entre 500 a 600 kilómetros, lo presupuestan en 9.200 millones? ¿Qué significa esto? Entonces, ese es un tema que, como repito, y quiero que quede grabado en el imaginario colectivo de los escuchantes, y que eso tiene que ser cambiado ahora
al 2020, pero también, indudablemente, al 2050. Ahí lo dejo y espero que esta exposición le haya servido a los escuchas. Sí. Gracias, compañero Hugo. Continuando con el evento, vamos a pasar a la etapa de las preguntas, para lo cual, no sé, compañero Pedro, si usted quizá prefiere que intervengan, pero la intervención sería de 2 minutos por cada pregunta, por favor, las preguntas concretas, o de lo contrario lo leemos o quizá ya lo ha agrupado por respuestas, por preguntas afines, repetidas muchas veces, ¿no? Sí, Como, bueno, yo he estado anotando un poco de los comentarios, de Patricia y de Hugo, ujú, y sí he anotado, aquí varios temas, planteados, en el chat, digamos, ¿no? Aunque, en fin, hay bastantes temas, digamos, ¿no? así es. Pero sí hay, en fin, si quieren puedo ir avanzando, respondiendo un poquito sobre las varias preguntas que hay ya en el chat, que hay bastantes, digamos, ¿no? No sé si Sí, bastantes, pero tengo anotados no sé cuántos, la verdad. Varias me parece, ¿no? Así que tengo para allá un buen rato de respuestas, ¿ah? Si desean, ¿ah? Creo así que es. hay por lo menos unas, no sé, 10 preguntas por acá. He tratado de poner algunas cositas ahí, pero, en fin, tal vez voy avanzando y tal vez si quieren luego seguimos, no sé, un poco. Vamos a ver cómo alcanza el tiempo. Ok, hay bastantes preguntas acá en el chat. Sería ideal que dé una ¿Ah? intervención. Sería ideal que hagas una intervención, pero Ya. va a ser 15 minutos mínimo, ¿no? Porque amerita que sea Vale, voy una voy a buena. tratar de ser corto, lo más posible, ¿no? Claro, está difícil, ¿no? Creo que una pregunta de fondo es, dos temas de fondo, es uno, ¿para qué hacemos trabajo programático? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Qué proponemos? ¿No? Dice un compañero. Y entonces aquí yo creo que este es un primer tema, ¿no? Porque entender un poquito qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en la presentación decía hay como dos temas, ¿no? Dos grandes temas en este día del trabajo programático, ¿no? Uno, hay que eh, formular, ¿no? Precisar y consensuar y coordinar propuestas, ¿no? Porque hay muchas propuestas, pero bueno, hay que discutirlas, digamos, ¿no? Seguramente habrá algunas en las que nos ponemos de acuerdo, seguramente habrá otras en las que no, digamos, ¿no? O que habrá que entenderlas y analizarlas bien, ¿no? Pero yo creo que nuestro trabajo como políticos, o yo por lo menos lo entiendo así, tiene que tener por lo menos otro elemento muy importante, ¿no? Que es yo nos concuerdo la idea que este, es como que unos intelectuales de gabinete, que vamos a ser los asesores, los burócratas, ¿no? Y que en este trabajo no hay un esfuerzo profundo de comunicación, diálogo, escucha con los distintos sectores, organizaciones y grupos del pueblo peruano, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una tarea mixta, digamos, no sé si mixta, doble, múltiple, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Hay que hacer propuestas, hay que dialogar entre nosotros, ¿no? ¿No? Hay que organizar la tarea del programa, que es difícil. Hay muchos elementos, hay una tarea organizativa compleja, pero también hay que plantearse que esas ideas tienen que ser confrontadas, ¿no? Dialogadas con la población y tiene que ser parte de la lucha política, ¿no? Hoy todos tenemos redes sociales, todos tenemos opinión, todos tenemos posibilidades de difundir y creo que todos deberíamos estar luchando por promover las ideas, bueno, propias, pero sobre todo colectivas, ¿no? Yo particularmente creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa es la tarea por delante, ¿no? Y desde luego esta discusión es bien inicial y creo que hay mucha insistencia en esto, es verdad, pero hay que entender el proceso, ¿no? Y el nivel en el que estamos. Las ideas de una propuesta de proyecto país son bastante, digamos, generales, amplias, ¿no? A un nivel relativamente abstracto, ¿no? Es como decir, ¿y qué propone esta propuesta de proyecto país sobre los ferrocarriles? Bueno,
hay que tener un plan específico sobre transportes, ¿no? Sobre ferrocarriles, carreteras, su importancia, etcétera, ¿no? Que tiene que ser desarrollado, ¿no? No, No eso, está igual, planteado de una manera genérica. Y podemos repetir eso como muchos ejemplos, ¿no? ¿Qué proponemos para la salud? Bueno, hay un grupo de salud que ha venido trabajando, hay una propuesta específica, digamos, ¿no? Pero hay un gran trabajo de concreción, ¿no? En el esquema inicial, la comisión de programa ha planteado esto, ¿no? Que del proyecto país hay todavía hay que irlo desarrollando para llegar finalmente a un plan de gobierno que es lo más específico, ¿no? Ahora, yo creo que esas propuestas concretas, claro, no todo tiene que seguir el proceso intelectual y tenemos que estar en la discusión ideológica y política en los medios y en la calle respecto a nuestras alternativas sobre temas concretos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Toda una discusión, bueno, toda una discusión, alguna discusión reciente sobre el sistema de pensiones, ¿no? Bueno, no sé, no tenemos un pequeño grupo de economía y ambiente dentro del grupo de programa y ahí se ha trabajado un poquito algunas alternativas y se ha hecho una cierta difusión, ¿no? A través de un compañero, a través de Twitter, ¿no? En fin, hay que estar ahí un poquito discutiendo, ¿no? Entonces, me parece que todos tenemos que tener como nuestras redes, nuestra alerta y apoyarnos unos a otros, ¿no? Ir difundiendo y discutiendo en torno a las ideas y al colectivo, ¿no? Ir aterrizando las ideas en el desarrollo intelectual programático del gabinete y también en la lucha política concreta, digamos, ¿no? Inmediata, ¿no? En diálogo con la población, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la gran tarea, ¿no? La gran tarea, ¿no? Y por eso hay un montón de temas que efectivamente requieren un montón de discusión, ¿no? Pucha, que cada uno puede ser pues casi una sesión, digamos, ¿no? Este, Creo que destacaría como tres grandes temas, ¿no? Que se han planteado en la discusión, ¿no? Este, Planteaba, creo, la compañera Patricia Irene, bueno, hay que hacer un balance de qué falló, ¿no? ¿Qué fallamos en las elecciones pasadas y en nuestra participación en el gobierno de Castillo? Y tal vez el balance en parte es en qué falló el gobierno de Castillo, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante, ¿no? Yo, digamos, poco después de que salí, en realidad, no una pequeña reflexión, pero que le he recuperado es, creo que unos grandes problemas de Castillo, de Pedro Castillo, su gobierno en el fondo se demostró que no tenía no tenía un plan de gobierno, no tenía una mirada estratégica, ¿no? No tenía un rumbo para conducir al Perú, ¿no? Creo que el Nuevo Perú hizo un esfuerzo por escribir y plantear estas ideas y en realidad parte estuvo en lo que se llamó el Plan Bicentenario, que es lo que se llamó en la segunda vuelta, que es donde se incluye la propuesta de segunda reforma agraria, porque como lo puse ahí, la propuesta de segunda reforma agraria originalmente no fue de Castillo, fue de Verónica Mendoza, e incorporamos algunas cosas, pero no logramos tener mm, una fórmula organizativa, política y realmente de programa sobre esto, ¿no? Y en fin, pues la presidencia es muy importante, ¿no? Digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí hace falta una discusión mucho mayor, ¿no? Un segundo gran tema, me parece, es una pregunta sobre los empresarios nacionales, ¿no? Algunos han preguntado, Hugo Cáceres también ha planteado, y yo creo que, por un lado, es verdad, efectivamente, de que hay una enorme presencia, diríamos, exagerada en una serie de cosas de empresas extranjeras en el Perú de transnacionales, ¿no? En la minería, en la electricidad, ¿no? Ha puesto como ejemplo, pero también en una serie de otros rubros, ¿no? Pero también hay varios grupos económicos nacionales potentes, que la verdad es que muchos de ellos se han comportado de una manera antinacional y o monopólica y o corrupta, ¿no? Digamos, ¿no? Puse el ejemplo de Graña y Montero, pero uno puede pensar un montón de otros grupos en los cuales, pues, ¿no? Principales bancos en el Perú, principales grupos de cadenas de boticas, etcétera, que son nacionales, pero son igualmente monopólicos, lobistas y muchos de ellos con, ¿no es cierto?, con una buena dosis de corrupción, digamos, ¿no? Entonces creo que hay un gran problema ahí, ¿no? Aún así, yo pienso que nuestra actitud tiene que ser, así como tenemos que promover un nuevo espíritu popular, ¿no es cierto? Y promover que el asociativismo, la economía solidaria, ¿no? Las pequeñas economías puedan progresar, salir adelante, ¿no? Con gran apoyo del Estado y promoviendo su asociación, creo que también tenemos que
buscar vínculos, lazos con empresas pequeñas, medianas y ojalá, ¿no es cierto?, en la medida de lo posible, algunas grandes empresas que tengan un comportamiento, digamos, comprometido con el Perú, ¿no? Y creo que el Estado tiene que reforzar, ¿no? Poner límites, controlar cuando estas empresas, pues, ¿no? Cobrarles impuestos, impedir los lobbies y forzarlas a que se comporten de una manera comprometida con el país, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo bien intenso y difícil de relacionamiento con el sector empresarial peruano, pero importante. Me parece que no se puede pensar una alternativa de gobierno y una alternativa de transformación del país pensando que los empresarios nacionales no van a ser parte, ¿no? Es parte de la gran, no, de una transformación difícil, pero creo que a eso tenemos que ir, ¿no? Y esto va de la mano con un tema que alguien ha planteado, tiene varios temas, que es el tema del Estado, ¿no? El Estado y la corrupción, ¿no? ¿Cómo podemos plantearnos un Estado más grande, más fuerte, si es un Estado atravesado por la corrupción? Y creo que esto exige efectivamente que dentro del esfuerzo de un Estado con más capacidades, está el tema, tiene que estar el tema de un Estado pues, firme en la lucha contra con la corrupción, ¿no? Que es una tarea, diría que hay que ser conscientes que posiblemente no están de corto plazo, ¿no? Incluso, pues como ustedes saben, en todo el mundo el tema de la corrupción es algo que no deja de estar presente, ¿no? Este, ¿no? No sé, en China hace algunos años gran campaña contra la corrupción, digamos, ¿no? Es un tema esencial para la construcción de capacidades, pero yo creo, no comparto la idea, rechazo la idea de que primero limpiemos el Estado y luego mejoramos las capacidades del Estado, y luego reformamos el Estado. Yo pienso que tiene que ir de la mano, ¿no? Y parte del construir capacidad del Estado es hacerlo luchando contra la corrupción, con mayor transparencia y que mejor relacionamiento con la población, ¿no? No es un tema solamente vertical, ¿no? De que una nueva gestión puede resolverlo todo, porque creo que la corrupción carcome nuestro país, nuestro Estado en muchas dimensiones y por muchos lados y en muchos sitios, ¿no? Creo que es un cáncer difícil de erradicar, ¿no? Y que requiere un esfuerzo nacional, ¿no? Entonces pienso eso por parte del Estado, ¿no? Y tal vez tiene que ver esto con el tema de la descentralización, ¿no? Con el Lo comenté al compañero 25. Hugo que junto con Gustavo R. García, una de las pequeñas cosas que pudimos hacer en el ministerio es que hay un mecanismo para trasladar fondos a los gobiernos regionales que se llama el FONCOR, el Fondo de Compensación Regional, así como el Fondo de Compensación Municipal y el Fondo de Compensación Regional. Y nosotros modificamos la propuesta de presupuesto que recogimos que ya estaba hecho y le añadimos algo de 1.800 millones de soles a los gobiernos regionales a través del mecanismo de FONCOR, que es un mecanismo automático. No fue mucho, pero un esfuerzo, primer esfuerzo en el momento. Pero creo que el tema de la descentralización también atraviesa por este tema, ¿no? Tiene que ver con la organización del presupuesto y dotarle dinero a los gobiernos descentralizados, regionales y locales, pero también tiene que ver con dotarles de capacidades y combatir la corrupción, ¿no? Hay mucha corrupción también en los gobiernos regionales y también hay mucha falta de capacidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un esfuerzo que hacer. Creo que hay posibilidades, ¿no? O sea, creo que tenemos que insistir en que debe haber pues algún tipo de gerentes bien pagados, pero bien fiscalizados, ¿no es cierto? De alta capacidad, una, no sé si meritocracia, pero una, ¿no es cierto? Un nivel profesional, ¿no es cierto? Que realmente trabaje con limpieza a nivel de los gobiernos regionales y locales. Y también del gobierno nacional, ¿ah? Yo no comparto la idea de que, como los gobiernos regionales son corruptos, hay que recentralizar. Y quienes dicen eso se olvidan de que el gobierno nacional también ha sido recontra corrupto, ¿no? La derecha neoliberal trata de hacer eso para poder para poder imponer sus proyectos mineros y hacer sus grandes ganancias y qué sé yo, ¿no? No les gusta compartir el poder y quieren un poder más concentrado. Yo creo que ese no es nuestro punto de vista, pero sí hay que ser conscientes de que hay que tener una propuesta de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de capacidades también en los gobiernos, regionales y locales, ¿no? Bueno, ya es casi la una, ¿no? Y en realidad ahí tengo un montón de temas, como 10 temas anotados aquí, desde anotaciones pequeñas y menores hasta otras. Tal vez en este sector, hablaría dos más, ¿no? Tal vez uno importante, el tema de innovación, ciencia, tecnología e industrialización, ¿no? Yo creo que este es un gran tema
que me parece que hay que fortalecerlo, ¿no? Yo creo que sería bien interesante y bien importante tener un grupo específico, ¿no es cierto? Trabajar este tema con bastante profundidad. El Perú no tiene mucho en eso. Me parece que la innovación empresarial es relativamente baja. Creo que nos estamos desindustrializando y creo que aquí hay que identificar oportunidades y mecanismos, ¿no? Y plantear una gran iniciativa que yo vincularía a todo esto, ¿no? Ciencia y tecnología, innovación, industrialización, creo que es un solo paquete de progreso económico, productivo, tecnológico, ¿no? Yo creo que ahí hay que ponerle mucho esfuerzo, ¿no? El Perú no tiene futuro, creo yo, sin eso, y creo que nuestra propuesta tiene que incluir eso. Y ahí creo que es un espacio donde tenemos que vincularnos con los sectores empresariales, digamos, más honestos y más innovadores, ¿no? Que son los que tenemos que recoger en mayor nivel, digamos, ¿no? Y creo que otro gran tema en el cual diría que tenemos que trabajar más, en realidad, en la práctica y en la teoría, digamos, en la práctica la propuesta es el tema de los medios de comunicación, ¿no? Lo digo en la práctica y en la teoría porque hoy las nuevas tecnologías facilitan, pues, que todos seamos comunicadores, y creo que todos debemos ser comunicadores, pero también tenemos que trabajar más en la idea de que tenemos que tener un sistema de medios de comunicación que vincule lo público con lo privado, que dé espacio a la iniciativa y a la libertad de expresión, pero que termine pues con un grupo concentrado de medios, ¿no? Serviles al gran poder económico, sin un contrapeso, ¿no? Que lo creo que es lo que tenemos ahora, ¿no? Y creo que ese es un tema esencial para la democracia, ¿no? No me parece que sea un tema menor. Nada, tengo muchas anotaciones más, pero creo que lo dejaría ahí si hay alguna insistencia, pero creo que ya es casi la una, ya nos toca ir viendo para el almuerzo, ¿no? Y creo que hay que organizar el trabajo en las distintas subcomisiones y grupos para poder avanzar todos estos temas y que todo esto que todavía está a un nivel genérico pueda aterrizar mucho más, ¿no? En propuestas y en mecanismos comunicacionales, insistiría en que tienen que reproducirse y multiplicarse dentro del nuevo Perú y dentro de una propuesta de izquierda, progresista, democrática, que tenemos que ir construyendo una gran fuerza en ese sentido. ¿Sí? Muchas gracias, sí, buenas tardes. Ya. Gracias, compañero Pedro, compañero Hugo, compañera Patricia, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos lo amplio que es este tema. Quisiéramos haber tenido mucho más horas, sin embargo, no es posible. Este es un inicio. Para cerrar el evento, le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Edilberto para que haga el cierre del evento. Compañero Edilberto, tiene el uso de la Muchísimas palabra. gracias. Sí, muchísimas gracias, amigos, compañeros del partido, compañeros profesionales que han asistido y han hecho que este conversatorio, este diálogo entre compañeros que han participado en la comisión de programa y compañeros profesionales que miran críticamente y siempre están atentos al quehacer nacional y a su problemática, y también con ideas sobre salidas al asunto. Agradecemos a todos y anunciamos que este conversatorio va a tener continuidad. En principio, porque tenemos algunos documentos ya elaborados en el partido. 3 documentos, este es el primer documento. Tenemos 3 documentos y habrá elaboración, recogiendo los aportes, y además quisiéramos invocar que todos los que estamos aquí, los que hemos asistido y los que no han asistido inclusive, puedan tomar nota de lo que vamos a decir, leer los documentos y después la grabación, volverlo a oír porque hay grabación, y tratar de hacer en lo posible algunos apuntes, de hacer llegar al comité directivo algunos apuntes. Cortaste tu micro, Edilberto. De nuevo. El micro, Alberto. Muchísimas gracias, amigos, amigas del partido, compañeros militantes del comité de profesionales, a todos los que con su asistencia han honrado este evento, este acto, este diálogo fraterno, muy productivo, muy positivo, en camino
a dotar al partido de herramientas, de documentos, y que además sean traducidos en documentos pequeños, en trifolios, para dialogar con la ciudadanía, con nuestros colegas, con nuestros compañeros de trabajo, con compañeros de promoción, muchos que somos mayorcitos, que estamos volviéndonos a encontrar. La idea es que la ciudadanía peruana pueda encontrar en Nuevo Perú efectivamente una alternativa, pero traducida en propuestas sencillas, concretas, fundamentales sobre qué hacer para salir de la crisis y cómo hacer una gestión democrática totalmente diferente, renovada, buscando el Nuevo Perú a partir del 2026. Agradecidos a todos, agradecido al expositor, a nuestro querido amigo, quien lo conocemos desde alumnos, de compañeros de estudios, al compañero Pedro Franque, agradecida a la historiadora Patricia, compañera de la UNI, al compañero Hugo, al que lo conocemos como partisano desde su juventud. Agradecidos a todos ustedes, compañeros. Con estas palabras voy a anunciar que invocamos a todos que por favor dense un poco de tiempo, en lo más breve si es posible, para hacer algunas anotaciones por escrito, hacernos llegar, tenemos chats para hacerlo llegar, y nosotros vamos a juntar todo eso en una carpeta. Ese será el aporte del Comité de Profesionales, el base de Lima, obviamente la base del Comité Nacional de Profesionales, que tenemos también bases, tenemos 9 bases regionales. Hacer llegar al partido, a la comisión de programa. Esto será el mejor aporte. No será un documento totalmente acabado, porque esto sigue debatiéndose, se seguirá debatiendo. Esperemos estar atentos a la nueva programación. Va a haber otra conversación, seguimos programando así. Compañeros, a nombre del comité directivo, el cual tengo el gusto el honor de ser coordinador del comité directivo de profesionales de Lima, ¿no? Agradecidos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Hubiera sido lindo darle la oportunidad de dar exposición de 2 minutos, preguntas de 2 minutos a muchos que seguramente tienen pendiente de decir cosas. Lamentamos también el tiempo. Nos interesa que justamente esas opiniones fueran escuchadas por Pedro, por los panelistas. Como no va a ser posible por el tiempo, entonces en realidad pues no habrá oportunidad. Esto no termina aquí. Muchísimas gracias a todos. Agradecidos, un gran abrazo. Compañeros, los invito a que puedan abrir la cámara para y retirar al compañero Hugo porque acá aparece una lámina para abrir la cámara para la foto de todos. Sí, primero tendría que quitar el documento compartido. Sí, Hugo tiene que quitar. Hugo, por favor. Hugo, parece que... Parece que se ha ido uno. Hugo ha salido. ¿Y quién puede quitar esto? Yanet, por favor, una maniobra. Ya he quitado. Hugo lo ha quitado, pero sigue ahí. Dejar de compartir, hay que presionar el icono. Y ahora sí. Compañeros, por favor, sí. Invitamos al que es técnico, a Jesús Romaní, por favor, a hacer la toma. Estamos a los presentes. Sí. Porque hay dos cuadros. Hasta 3. Jesús, 1, 2, sí. unas 1, 2, fotos. sí. Sí. 1, 2, sí. 3. Vamos, por favor. Claro. Edilberto, disculpa también para comunicarles que en breve, es decir, debe ser en unos 15 días aproximadamente, debemos convocar a una reunión presencial justamente para discutir, para hacer un debate, pero presencial en nuestro local de Bolognesi. Bueno, eso se les va a comunicar, igual vamos a difundir a todos los compañeros que deseen participar. Muchísimas gracias por recordarnos, compañeras. Sí, tenemos una convocatoria, lo haremos llegar por flyer también, una convocatoria para participar presencialmente en el local de Bolognesi. Estamos en realidad en este mes en la campaña por elaborar el documento, darle forma definitiva al documento que se ha ido trabajando, que se ha venido trabajando, como dice Hugo, remarcó, por un conjunto de solventes profesionales. Hablamos de solvencia moral, política y profesional, porque puede haber solvencia profesional, pero de repente moralmente o políticamente, gente que no, en nuestro partido podemos hablar de solvencia moral, política y profesional. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias. Compañeros y compañeras. Daremos por terminado. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros, que les vaya muy bien. Muchas gracias con todos. Saludos.
Buenas tardes, compañeros, desde Andahuaylas. Buenas tardes, hasta luego compañeros. Muy bien, compañeros. Buenas tardes. Gracias por su participación. Felicitaciones, estuvo muy bien. Muy bien, Felicito compañero. a la Muchas directiva de gracias, César. profesionales, muy bien, muy bien. Muchas gracias, César. Siempre Adelante. he recibido tu palabra, la palabra de los amigos. Amigas. Gracias, Gilberto, por la invitación. Un abrazo a todos. Es un Gracias. honor para nosotros, Patricia, tenerte presente con nosotros. Te conocemos mucho en la UDI, te conoce el Perú en realidad, pero a los militantes de Nuevo Perú y profesionales, muchos de ellos no habían visto tu actuación, tu presentación. Ya te conocemos, sabes que eres miembro de honor de este comité. Felicitaciones, compañeros, desde Gracias. Yurimaguas, Loreto. Un abrazo. Uniperú, sí. Sí, Carlos sí. Alvarado, decano nacional de químicos del Perú, Paz, decano nacional de químicos del Perú. Compañero, felicitaciones de la provincia de Chincheros. Qué gusto. De gusto. Profesionales de todo el Perú han sido invitados, muchos. El horario para no todos el horario es bueno para la mañana, algunos en la tarde, ese también es nuestra realidad, ¿no? Pero con todo, ha habido en su mejor momento, hemos llegado a 60%. Buenas tardes, un gusto saludarlos, organizadores. Respito. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias, Tito. Gracias a todos. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, Gracias. se cuidan. Luego, buenas tardes. Buenas tardes. Jesús, la grabación. Sí, Jesús. Dejar. Jesús nos hará llegar la grabación para organizarlo y hacer. Detener grabación. Ya. Sí. Detener. Aquí tenemos ingenieros de historia, acá estoy viendo a Miguel Ángel Aragón Ojeda, Miguel Ángel, héroe de del partido, muy querido de la UNI, de la gloria de la UNI, está con nosotros. Es un honor. Muchos amigos que están acá con nosotros, de diferentes generaciones también, que es lo bueno, ¿no? Tenemos las generaciones 70, 80 y 90.